Hola María Corina, ¿Cómo estás, Abache? ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está Javier Milei también, que lo tenemos ahí? Hola Sabache, un gusto enorme estar aquí contigo y un placer enorme y un honor estar con María Corina. Bueno, Igual yo, imagínense, encantada. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes dos. Muchísimas no, gracias a ambas también. no, imagínense el honor que es para mí tener dos referentes de la libertad tan importantes. Y justo en este momento, ¿no? Que estamos viviendo un momento histórico en toda la región. Eh, el socialismo ha contaminado todas nuestras naciones y que surjan movimientos libertarios que abran las cabezas, yo creo que es algo muy importante y es ahí donde tenemos que sumar esfuerzo. María Corina Machado es político, es ingeniera, es docente, bueno, que ni hablar de todo su trabajo por Venezuela, de su lucha por Venezuela, por nuestra Venezuela. Y Javier Milei es economista, también es docente, conferencista, escritor, y la verdad es que ha dado un batacazo, y yo soy muy así, muy ciudadana, sin mucha estructura, un batacazo a nivel mediático y a nivel cabezas, ¿no? Lo que ha hecho Milei aquí en Argentina, la verdad que es maravilloso. Yo quiero comenzar proponiéndote, María Corina, que le cuentes a Milei qué es enfrentarse al monstruo venezolano, que sabemos que es una organización criminal. Bueno, en primer lugar, a mí me emociona mucho el momento que estamos viviendo en nuestros países, porque si bien en el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, son las horas más oscuras, también estamos viendo cómo hay una reacción y cómo la gente está entendiendo y asumiendo de qué se trata lo que estamos enfrentando, y que además ha sido consecuencia de procesos que vienen de mucho más atrás. Y en el caso de Venezuela, solo hemos conocido socialismo y solo hemos conocido un Estado dueño de todo, que se mete en tu vida, en tu cama, en tu nevera, y eso fue generando unas distorsiones profundas donde la sociedad cada vez era más dependiente y el Estado más poderoso. Y bueno, dio lugar a que llegara este monstruo, como tú dices, porque en efecto es un proceso y un sistema muy complicado de entender. Es un error cuando la gente dice que esto es una dictadura. Si esto fuera una dictadura, esto habría caído hace muchísimo tiempo. Estos no son políticos malos, estos son criminales. Entonces, obviamente tienen, digamos, una fachada pseudo ideológica, donde está el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y cuanto elemento de la izquierda global se ha querido pegar allí. Tiene por detrás una agenda geopolítica, mi criterio, contra los valores de Occidente, contra las democracias liberales, donde están metidos, y ya es evidente, Rusia, China, Irán, Turquía, Siria, que están operando en Venezuela. No solamente, digamos, intercambio comercial, petróleo, sino que claramente han establecido relaciones muy oscuras en principio con este régimen. Y lo tercero, o sea, la tercera dimensión, que es lo que lo sustenta, es una estructura criminal, del crimen organizado y del terrorismo global que se han agarrado en nuestro país, pero que además están usando Venezuela como un enclave para expandir estas dinámicas, y por supuesto tienen en la mira a todos los países de nuestro hemisferio, y en Argentina, pues bueno, ya sabemos los pasos que han dado. Entonces, esto que está pasando en Venezuela tiene efectos terribles, está la migración, sobre eso podemos hablar, pero claramente es enfrentar el totalitarismo puro y duro que quiere no solamente derrotar, sino aniquilar una sociedad. Sí, aquí en Argentina los medios de comunicación, todavía hay medios de comunicación independientes, gracias a Dios, y hay periodistas también independientes. No todo lo ha tomado el Estado, pero va en vías de... Y es ahí donde le quiero preguntar a Javier, Javier, ¿cómo se hace para llevar esas ideas libertarias que tú también explicas por toda la región? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en la educación para que la gente las abrace? Porque realmente yo siento como ciudadana del mundo que es nuestra única salida. Bueno, desde mi punto de vista hay dos batallas. Hay una batalla en el plano cultural y hay una batalla en el plano político.
¿Por qué digo que las dos son importantes? Porque yo puedo entender que los fanáticos de Argentina cuando van a un estadio hacen mucho ruido, es un clima muy lindo, pero los goles los hace Messi. Es decir, si nosotros ponemos el balón en la mitad de la cancha y están todos gritando, el balón no se mueve. Así es que lo primero que hay que tener conciencia es que esto no es solamente una cuestión de quedarse gritando en una tribuna, sino que además hay que involucrarse, porque si no se involucran es como no hacer nada. Y para que el mal triunfe, solo es necesario con que los buenos no actúen. Ese es el primer concepto que hay que comprender. Es decir, tomar posiciones tibias o tomar posiciones neutras, lo único que hace es favorecer a estos delincuentes. Por otra parte, hay que tener bien claro la dimensión de cómo surge la batalla. La batalla básicamente tiene dos aspectos muy relevantes. Uno es el cuantitativo, si hay algo que la izquierda no puede resistir, no soporta, son los números. Es decir, entonces, una parte muy importante de la batalla cultural es mostrar los logros del capitalismo versus el comunismo versus el socialismo, y cómo, digamos, un sistema, mientras que permite que las personas prosperen, que le vaya mejor y que puedan vivir en paz y armonía, en el otro sistema, digamos, se genera hambre, miseria y una situación absolutamente invivible en el plano social. Pero no alcanza con eso, porque en realidad cuando el muro cayó, digamos, debería haber sido una prueba más que suficiente sobre que el socialismo no funciona. Y de hecho los socialistas se reconfiguraron. De hecho, con muy buen criterio, recién María Corina menciona el Foro de San Pablo. La intención del Foro de San Pablo es establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Eso tiene 3 etapas. Y, por ejemplo, la primera etapa es esencialmente batalla cultural y un renglón o 2 renglones dedicados a tomar recursos. En la segunda parte, la mitad es batalla cultural y la otra mitad es a empezar a subir impuestos y inundar al sector privado de regulaciones, tal que la tercera etapa es por decantación, es la expropiación y el avance ya masivo del Estado sobre la sociedad libre. Pero, y ahí también juega, y ellos, ¿cómo logran esto? ¿Cómo es que logran esto? Porque básicamente ellos ganaron la batalla cultural, porque, digamos, esto hay que reconocérselo, porque a pesar de ser un sistema espantoso, las ideas de Gramsci son claras. Dice, tenés que tomar los medios de comunicación, la educación, y cooptar a los artistas. Entonces, de esa manera, vos vas a entrar a la sociedad, y ellos, frente a la derrota en el plano cuantitativo, en lo económico, ellos comenzaron a hacer toda una discusión sobre la justicia, o sea, sobre si el sistema, la moral del sistema. Y a mí me parece que justamente esa es la parte más fuerte y más importante que uno tiene que dar. Vos te consta, Sabache, digamos, mi argumento en la política mi argumento es de índole moral. La discusión de las distintas políticas es primero sobre una base moral, y que eso es el principio ordenador. Entonces, me parece que ahí hay otra cuestión, digamos, que vale la pena subrayar en esta batalla cultural. Y después, y ya redondeo esta idea, una de las cosas que yo hice en el debate fue presentar algo que yo llamo el modelo de la casta. Entonces ahí yo dije, bueno, estaba el caso de Miriam Bregman, que es el socialismo trotskista, digo, que propone ir al modelo castrochavista a velocidad supersónica. Digamos, estaba Leandro Santoro del Frente de Todos, o sea, el kirchnerismo, que propone ir al ritmo de un Fórmula 1, y estaba María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio, que propone lo mismo, pero nada más que lo propone a hacer a velocidad de un caracol, con buenos modales y risitas y buenos modos, pero digamos, lleva al mismo lugar. Y por el otro lado estaba
la idea del liberalismo, el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Pero en un momento yo hice un esbozo de lo que yo considero el modelo de la casta. El modelo de la casta, que son, digamos, en esta elección acá en Capital Federal, representan esas tres personas que mencioné recién, son todas personas que creen que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero el problema es que los derechos alguien los tiene que pagar. Y como las necesidades son infinitas, la cuenta es infinita. Y como los recursos son finitos, eso conduce a continuas crisis fiscales. Esas continuas crisis fiscales, si bien en el debate entre Rawls y Nozick, yo claramente estoy del lado de Nozick, eso digo, casi que no hace falta que lo aclare, por decirlo de alguna manera, pero hay una idea interesante de Rawls para entender la lógica del Estado, y es que en la idea del velo de la ignorancia, digamos, donde y uno está no es de la ignorancia, del velo, digamos, y que están todos los que están por nacer y están del otro lado mirando, el Estado, yo no comparto la construcción, pero hay algo interesante en eso, es que el Estado funciona como un seguro. Y de hecho, hay un libro de Robert Murphy que es fantástico, que se llama La teoría del caos, que explica cómo funciona la sociedad narcocapitalista. Y en el fondo funciona la sociedad narcocapitalista con un sistema de seguros. Que es el sistema, que es un seguro que es el que te propone el Estado. Y cuando vos tenés el incendio, y bueno, si alguien viene y te dice que hay un seguro, lo vas a agarrar. Digo, porque estás desesperado. Y esos son los contextos de que cada crisis determina generando un tamaño del Estado más grande. Claro. Y eso, en la lógica del camino de servidumbre de Hayek, es que además cada intervención del Estado hace que la economía funcione peor, y como funciona peor genera más demanda de intervención, y cuando llega un momento que el Estado es tan grande, ya digamos la sociedad queda jaque mate, y pasan, digamos, las cosas que pasaron en Venezuela. Digo, la mejor imagen que a mí me queda de cuando se produce ese quiebre es a ese innombrable que tomó el poder y los cooptó, ¿sí? Cuando decía, expropiese. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, te cuento, María Corina, que Milei ha revolucionado. Vamos a decir que hoy tenemos una revolución, pero libertaria, una revolución con evolución, diría yo, ¿no? Y la campaña de él se ha puesto a dar clases de economía en las calles. Él mismo pregona que no va a querer la dieta que le paga el Estado si llega a ser diputado, sino lo que le dé la gente, lo que done la gente. Y creo que la ciudadanía está ávida de gente proba, de gente preparada. Yo quiero que los gobernantes sean mejor que yo, que me lleven a un futuro próspero. Y ese futuro próspero hoy en Venezuela se ve coartado porque tenemos un país donde se ha destruido todo. Como bien decía Milei, el aparato productivo destruido, expropian, persiguen, destruyen el núcleo familiar, la salud, la educación, o sea, económica, política, social, moral, el lenguaje, hasta el lenguaje. Cuando, y dime si me equivoco, María Corina, pero cuando en Venezuela se habla de amor, es odio, cuando se habla de paz es guerra. Y aquí en el último pues, discurso de Alberto Fernández, del presidente, habla de felicidad. Yo agárrense, porque yo de verdad, con esta gente que tiene ese mismo sistema y que lo van cumpliendo, no se puede esperar nada bueno. Los síntomas, María Corina, los síntomas que tiene Venezuela, que Argentina debe saber a través de Milei. Mira, yo, yendo para atrás un poquito a lo que decía Javier, yo sí creo que hay una reacción no solamente de que la gente está harta, sino que la gente está asqueada de estos sistemas y de esa forma de hacer política. Y es muy peligroso que en esos casos la reacción sea, pues entonces me mando todo para Carrizo y me abstraigo, pero que se está produciendo, y el caso de Javier es evidente, es un grupo de muchos jóvenes y gente de distintos sectores que dicen, ya va, la política es crucial para mi vida,
no pueden ser que estén los peores, lo que una y otra vez han demostrado que no están preparados para hacerlo. Entonces, esto está generando, y lo mismo en Venezuela, que nosotros podemos estar debatiendo de cosas que eran impensables en mi país. O sea, hablar de privatizar PDVSA, toda la industria petrolera, o sea, privatizar todo el sector de lo que llaman las empresas básicas, las empresas estratégicas. ¿Qué es estratégico? Estratégico es que una mamá pueda llevar a su hijo a recibir la educación que ella le da la gana que quiera y que sea una educación de primera calidad, o que tú abras el chorro de agua y te salga agua limpia, o que tú puedas transitar por la calle sin que te maten a la hora que sea. Entonces, yo siento que hay una oportunidad extraordinaria dentro de todo, y sobre esto quiero hablar, porque el hecho de que en Venezuela hayan destruido todo, y todo es todo, como tú dices, todo es la economía, en todas sus formas, las instituciones, no queda una de pie. La educación, Javier, en Venezuela la educación está parada, la preescolar, la básica, la secundaria y la universitaria. No funciona, y no le echen la culpa a la pandemia, porque obviamente es unas causas mucho más graves estructurales. Entonces, esto nos está dando a nosotros también la oportunidad de arrancar de cero, y eso es algo que le pasa pocas veces a las sociedades, con un diseño institucional que nunca antes nos atrevimos a hacer. O sea, esa imagen del Estado protector que tú dices, ahora no es el Estado que parte y reparte con una sociedad que mendiga, es lo contrario. Y la gente, cuando tú le hablas de esto y le explicas lo que significa que puedan escoger, por ejemplo, un voucher donde quieres estudiar, que estudien sus hijos, o cómo puede incursionar en cualquier sector de la economía, cómo puede ser propietario, la gente llora de emoción. Es decir, la gente se descubre liberal. La gente me dice a mí, wow, yo soy liberal y no lo sabía. Es una belleza. Y yo me da risa porque hace nada a nosotros nos dijeron que estábamos locos cuando planteamos un partido liberal para Venezuela. Claro, porque todos los incentivos que tienen los sectores es mantener un status quo donde hay unas relaciones incestuosas entre actores de la economía, de la política, de los medios, que les conviene mantener a una sociedad realmente mendigando. Y hoy a mí les digo esto porque no sé, Javier, si tú escuchaste alguna vez esas barbaridades que decía el señor Chávez, de que ser rico es malo. Y bueno, había gente que se emocionaba y se desgarraba en las vestiduras. Y ahora yo voy y le digo, ser rico es rico. Ser rico es rico. Y rico en todos los planos, cultural, emocional, intelectual, evidentemente material, pero porque te lo ganas tú. Entonces yo siento que Venezuela va a ser, como estamos viendo con algunas repúblicas exsoviéticas, que se va el péndulo al otro lado y la gente dice, ya no más he estado metiéndose en mi vida, sino una sociedad verdaderamente que asume el poder. Y creo que esto, espero que por este horror que nosotros estamos pasando y que nos ha hecho reaccionar así, no pase a Argentina. Y yo creo que por ahí va tu planteamiento, Savage. Sí. ¿Cómo podemos impedir que Argentina vaya en esta deriva totalitaria que está Venezuela? Porque nosotros también dijimos hace 20 años, Venezuela no es Cuba. Y entonces yo escucho muchos amigos argentinos que dicen, Argentina no es Venezuela. No podemos subestimar la magnitud de la operación y del sistema que hay por detrás. Tienen mucha plata, porque es plata del crimen, y tienen una gran tecnología que han intercambiado unos con otros en todo lo que les funciona para sembrar la mentira, el miedo y el caos, porque son los tres elementos de los cuales ellos se sostienen, se alimentan. Entonces, para terminar, yo diría que lo que yo quisiera pedirle a los argentinos es que escuchen a los venezolanos, casi 200.000 compatriotas míos que han sido expulsados del país, obligados a dejar todos sus sueños, sus ahorros, su familia, todo. Y están allá, y creo que pueden ser el mejor testimonio, el mejor alerta de a dónde puede ir Argentina, y que ustedes no se deben confiar como nos confiamos nosotros. Sí, yo le agregaría a eso, María Corina, que ellos utilizaron nuestras herramientas democráticas a las que estamos acostumbrados.
Entonces, por eso es tan difícil que el ciudadano detecte los pasos que dan. Si ellos no tienen ese GPS que se lo da el venezolano, porque lo hemos vivido en carne propia, pueden creer que no pasa nada, y resulta que esta gente está avanzando. Fíjate que si bien nosotros hemos vivido dictaduras de facto en toda Latinoamérica, en nuestra historia, nunca hemos vivido una tiranía en la forma que se metió en Venezuela, cómo se ha instalado por tantos años y cómo se está diseminando en toda la región. Entonces, yo creo que hay un momento que los países ya deben dejar de ver el ombligo, su propio ombligo, y empezar a ver alrededor, porque igual que la pandemia, los venezolanos estamos alertando, mira, va a pasar esto, pasa esto, y no es que somos futuristas, sino que lo hemos vivido en carne propia. Han dicho cosas maravillosas las dos que quiero rescatar antes de ir a otro punto, porque me parece que hay cosas muy valiosas. Voy a arrancar con la reflexión que hiciste recién, Azabache, que es brillante, y es que para el tirano la mejor esclavitud es donde el esclavo adora las cadenas. Y eso es lo que pasa con estos regímenes populistas que a la postre terminan conduciendo al socialismo. Y quiero también rescatar cuando arrancó esta sección, por decirlo de alguna manera, unas palabras que vos dijiste y después todo lo que dijo María Corina, que, para que vean, tomé nota, lo que él dijo. O sea, como ven, soy muy apoliticado en serio. No, él da clases y recibe clases, Azabache. A ver, el primer punto, Azabache dijo algo maravilloso cuando arrancó esta parte, previo a las palabras de María Corina, cuando habla esto de cómo se le cambia el sentido a las palabras. Ya, digamos, nos había alertado sobre estos temas el propio Friedrich von Hayek, cuando hablaba de lo que se llamaban las palabras comadrejas. El mejor ejemplo es la justicia social. Si es justicia, no es justicia social, o sea, de democracia popular, o sea, o república popular, esas cosas que ellos usan, que cuando ponen esos adjetivos, en realidad es para que significa totalmente lo contrario. Y después, en realidad, en una lógica hegeliana, ellos levantan algún concepto, alguna palabra en la cual todos estaríamos de acuerdo, la identifican con ella esa buena palabra, y como la lógica es del amigo el enemigo, porque es el polilogismo, o sea, si no sos como yo, entonces sos todo lo otro, así es como, digamos, esas palabras, o sea, que llaman, no sé, no sé, el amor, entonces todos los demás son odiadores. Y cualquiera que se exprese en contra o critique lo que ellos dicen, entonces son todos, digamos, plausibles o pasibles de ser juzgados por odio. Y así, digamos, y es brillante esta reflexión. Habló de felicidad, listo, estamos condenados a la infelicidad. Digamos, respecto a lo que habías dicho, Azabache. Y después hay cosas muy interesantes de todo lo que estuvo señalando María Corina. Una es cuando dice, llegan los peores. Esto es genial, esto es una reflexión maravillosa, porque, y yo digo, la estoy padeciendo. Y por eso es que digamos, o sea, el punto es muy bueno. ¿Por qué llegan los peores? Porque en realidad yo tenía la sensación de que la política era algo muy sucio. Bueno, ahora que me metí en la política sé que es muchísimo peor. Es más, y algunos que hasta parecen buenos son más malos que los muy malos. Donde, por ejemplo, hay personas que utilizan los recursos públicos para perseguir opositores. Sin embargo, hay gente en la sociedad que considera que son buenos. Imagínense, digamos, los otros, los malos, también son malos, y los que parecen buenos son más malos que los malos, porque son tan malos como los malos, pero además tienen la pátina de parecer buenos.
Por lo tanto, son además muchísimo más peligrosos. Eso hace que la gente de bien, la gente de honor, no quiera meterse. ¿Por qué no se quiere meter? Porque para la persona de bien que se le ensucie el honor es algo grave. Ahora, como ellos son personas sin honor, no les importa. O sea, directamente son inmorales, Total. son delincuentes. Entonces, yo he visto cómo un determinado político sí, le armó una causa a otro, donde básicamente tiene algunos personajes satélites que hacen, que arman notas en los diarios, o sea, con periodistas afines, y diciendo cualquier cosa. Pero después, abogados alineados con estos personajes que construyen operaciones, toman esos recortes de diario y los ponen en una denuncia y terminan denunciando a opositores y persiguiendo opositores. Totalmente. De hecho, María Corina, ¿ibas a decir algo? No, fue sin querer que se subió la mano, no quería interrumpir a Yo Javier. creía que le ibas a La bajé. Yo creía que ibas a comentarle algo a Milei. No, tengo mucho que decirle a Javier, pero no, ahorita no lo quería interrumpir. Ok. Mira, Milei, hay un punto en todo este armado, porque ellos tienen todo un mundo que trabaja para ellos, tienen el suficiente dinero y sobre todo, mucha gente dice que Venezuela ya está quebrada, ¿no? El régimen, esa organización criminal, está sustentada por el narcotráfico y el terrorismo, y tienen mucho dinero ilegal, como dijo María Corina. Aquí hay un factor que es muy determinante, la falsa oposición. Y de eso quiero que tú me digas, Milei, ¿cómo detectas esa falsa oposición en el gobierno actual cuando uno entiende que hay un opositor genuino, cuando tiene la firme convicción de tomar el poder para hacer los cambios que se deben hacer? ¿Cómo ves eso acá en el gobierno de Argentina? Bueno, acá yo siempre hablo que Juntos por el Cambio es una pseudo oposición. No es una verdadera oposición. Y esto, por eso yo sistemáticamente señalo que a Argentina se debe un reordenamiento ideológico y que entonces de un lado queden los colectivistas y que del otro queden los que abrazan las ideas de la libertad. En ese sentido, yo creo que del lado colectivista está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, de hecho, pero sin embargo no está, digamos, no está dentro del gobierno, es parte de Juntos por el Cambio. Sin embargo, son absolutamente contaminantes para la ideas de la libertad, porque, digamos, o sea, todos los avances sobre la propiedad, sobre la libertad, ellos los avalan. O sea, ellos, digamos, avalan todo ese tipo de cosas, para ellos están bien. Argentina se debe un reordenamiento ideológico, digamos, donde de un lado queden los colectivistas y del otro lado, digamos, van a quedar los que defendemos la libertad, y del lado colectivista va a quedar la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, va a quedar la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que el radicalismo, va a quedar lo que se llaman las palomas de Juntos por el Cambio, ya sea, digamos, el señor Larreta o la señora Vidal, que son profundamente intervencionistas, es más, Larreta tiene una profunda vocación totalitaria disfrazada de campeón de la democracia, pero dice, no, bueno, yo necesito tener para gobernar una coalición del 70%, o sea que necesita tener la voluntad total, o sea, porque, digamos, o sea, tener la mayoría calificada para hacer lo que quiera, o sea, con lo cual es un totalitario encubierto, que además, o sea, dice que los controles de precios, si se hacen de buenos modales, están bien, niega la naturaleza monetaria de la inflación, dice que es culpa de los monopolios, acaba de decir que conceptualmente está bien un impuesto a la vivienda ociosa, es el mismo partido que promovió la ley de alquileres, la ley de góndolas, el teletrabajo, festejaron todos juntos, ¿sí? Además, lo que tiene que ver con el etiquetado frontal, o sea, en el fondo, es más, le votaron cerca de
20 leyes que fueron contra el derecho de propiedad, contra la libertad y contra la vida. Y no solo eso, sino que además, por lo tanto, no hay diferencia con los kirchneristas, son lo mismo, nada más que tienen un ropaje distinto. Y del otro lado deberíamos quedar los liberales, los libertarios, los conservadores, también llamados paleolibertarios. Creo que deberían quedar ahí también el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, ¿sí? Y obviamente los halcones de Juntos por el Cambio, que son muy distintas a las palomas. Es decir, de hecho, el expresidente Macri, días atrás, dijo que esto de ser tan blando, de lo de las palomas, que eso no va más, que era algo muy fluido y que en realidad parecían terminando entreguistas, y es lo que son, porque en el fondo, a ver, la reta no está en contra de que el Estado sea grande, lo que dice es que hay que manejarlo eficientemente como lo maneja él, cuando en realidad es aberrante lo que hace. Entonces, pero hay algo muy importante, eso que estaban en las últimas dos reflexiones que hizo María Corina, una que decía, en Venezuela se decía, Venezuela no va a ser Cuba, y en Argentina dice, Argentina no va a ser Venezuela, y eso, si ustedes se fijan, cuando yo hago la descripción del modelo de la casta, y uno lo pone en la lógica de camino de servidumbre, y en el marco de Mises, donde hay solamente dos sistemas, esto significa que sí Venezuela puede ser Cuba, que Argentina puede ser Venezuela y además puede después llegar a ser Cuba. Eso es muy importante. Además, perdona que te interrumpa, pero los modelos están probados. La instalación del modelo cubano está probado en su país y está probado en Venezuela y está probado en Nicaragua y avanzan en la región. Por eso es que tenemos dos Américas, una América que va vías hacia la tiranía, como México, como Argentina, la otra América con países ya instalados. Entonces es muy, muy preocupante lo de la falsa oposición. Y María Corina, cuéntanos cómo se hace para evitar que esta falsa oposición en Venezuela, que ha estado en diferentes países, que son voces supuestamente representando a los venezolanos que no nos representan, ¿cómo hacemos para frenar esto y que nos oigan a nosotros? Fíjate, Azabache, nosotros tenemos 23 años donde con toda la plata del mundo, este régimen ha ido al mejor estilo cubano, infiltrando todos los sectores de la sociedad, desde luego la política, pero te estoy hablando empresarios, sindicatos, gremios, periodistas, hasta las iglesias, y funcionan como la mafia. Extorsionan, chantajean, amenazan y obviamente dan mucha plata, entonces pueden ser todas las anteriores. Entonces, pero ellos montan toda una narrativa en el sentido de que, tú sabes, hay que ser moderado. Todo el que no está dispuesto a convivir, entonces es un radical que lo que quiere es la guerra. Entonces, eres un extremista de derecha, ultraderecha, o cualquier cosa que te dicen, ¿no? Belicista y tal. Al final, ¿por qué lo hacen? En primer lugar, porque ellos dividen a la sociedad en chavismo y no chavismo. Cuando yo digo, no, el país no está dividido así, el país está dividido entre mafia y no mafia. Es decir, todo aquel que reciba un centavo de estos criminales, acto seguido se convierte en un rehén. Y ellos lo saben, y por eso reparten tanta plata. Entonces, toda la idea de la unidad se convierte en un enorme chantaje, porque cuando tú cuestionas los errores que cometen quienes en teoría están enfrentando al régimen y representando a los venezolanos, entonces tú eres divisionista. Entonces, te ponen un bozal para que no se detecten aquellos individuos que claramente están cooptados por la tiranía. ¿Me explico? Entonces esto es muy, muy perverso, porque cuando a ti te meten en un solo saco, enfrentando un régimen como este, donde hay cómplices, donde hay corruptos, donde hay cobardes, entonces tú terminas avanzando en la dirección del más débil a la velocidad del más lento y destruyes una vanguardia genuina que no está con medias tintas, como dice Javier, porque yo te pregunto, entre la verdad y la mentira, ¿tú quieres estar en el medio? Entre la justicia y la corrupción, tu posición es equidistante. Entre el bien y el mal,
tú asumes que no tomas un punto radical. Por el amor de Dios. Aquí estamos hablando de que esto es una lucha existencial, ética y espiritual. Y por lo tanto, solo hay dos posiciones. Y es duro lo que estoy diciendo, pero la realidad es que en Venezuela lo que hemos encontrado es que esta gente, en el nombre de la unidad, lo que ha buscado es la impunidad. Y en el nombre de la paz, lo que pretenden es imponernos la rendición. Entonces, y bueno, en el nombre de la paz y en el nombre de la justicia y en el nombre de los pobres se han cometido los crímenes más grandes de la historia de la humanidad. Entonces aquí hay que llamar las cosas como son. Y a mí me importa un carrizo, como me llamen. No importa absolutamente nada, que me llamen como les dé la gana. Pero aquí la verdad es la verdad y hay que decirla por la calle, del medio. Y eso es lo que la gente hoy, con enorme justicia, exige. Entonces, son momentos muy duros, sí, porque, volviendo a tu planteamiento, en términos de la infiltración y de la gente que se ha quebrado, a mí, cuando me preguntan qué es lo más duro, lo más que me ha quitado este sistema en estos 20 y pico de años de lucha, y vaya que nos han quitado cosas, y yo al final digo, los amigos. Entonces, amigos que se han muerto, no, los tengo que se han muerto y los tengo los que se han ido. Pero yo me refiero a los amigos que han quebrado, a los que yo creí gente verdaderamente sólida en sus convicciones. Entonces, y eso es profundamente doloroso, pero al final yo creo que estos procesos de decantamiento son así, y aquel que no es suficientemente claro y dispuesto a tener el coraje de defender sus ideas, entonces no merece ser considerado líder ni tendrá la confianza de la sociedad. Wow. Azabache, si me lo permitís, quiero hacer unos comentarios Sí, sobre por favor. la equivalencia de lo que está planteando María Corina con lo que pasa acá. Sí. Quiero arrancar con un argumento que ella hizo y yo, digamos, adhiero fuertemente, y que por eso es este tema de discutir la política desde una base moral. En algún momento yo también lo llamé la falacia del valor medio. O sea, la falacia, digamos, es como, digamos, esto es como cuando vos mirás matemática, entonces, si una función pasa de negativo a positivo y, digamos, si es continua, en algún lugar es cero, ¿no? O sea, bueno, esa gente que cree que entonces, no, que hay posiciones muy extremas y que condena a los extremos, o sea, obviamente que se imaginarán las cosas que me dicen a mí, extrema derecha, digo, me dicen un montón de cosas, yo soy un extremista. Bueno, conozco toda esa catarata de elogios, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo digo, a ver, vamos a plantearlo en un plano moral. Entonces, si yo digo, respetar la vida del otro está bien, claramente está bien. ¿Y asesinar a una persona está mal? Claramente está mal. Bueno, no puede venir nadie a decir que hay algo en el medio positivo. Pues, entonces, ¿qué me van a decir? Que entonces la tortura está bien, porque, digamos, es muy extremista respetar la vida y es muy extremista asesinar a alguien, entonces la tortura está bien. Es un disparate total. Y obviamente que lo interesante es que cuando uno lleva esto al plano moral, queda claro que eso no tiene sentido, que matar está mal, que torturar está mal y que lo único válido es respetar la vida. Digo, como concepto para hacer un caso aplicado de lo que yo llamo la falacia del valor medio. Es decir, son cosas que son muy interesantes en la matemática, es muy interesante en la economía neoclásica para derivar determinados resultados, pero no tiene sentido. De hecho, desde mi punto de vista, parte de la economía neoclásica tiene que ser reescrita. Pero eso ya es parte de otra discusión. Y entonces ahora quiero volver al punto que planteó desde lo político María Corina, que es el tema de la grieta. Allá es chavismo y los que no son chavistas. Acá es kirchnerista y sucede que del otro lado solamente está junto de el cambio y dice los únicos opositores somos nosotros. Por lo tanto, son tan totalitarios como los kirchneristas, pero nada más que lo hacen del otro lado y con buenos modales.
Entonces, ¿cómo, digamos, o sea, en el fondo adhieren a las mismas ideas? Aparte son perversos, porque, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta se sentaba junto a Alberto Fernández y junto a Axel Kicillof, nos encerraba a todos, ¿sí? Salía a prepotear a las personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amenazándonos si violábamos las cuarentenas, que nos iban a ir a buscar casa por casa, ¿sí? Es más, hizo un acuerdo con el sindicato de los porteros para que los porteros denunciaran a los vecinos que no cumplían con la cuarentena por si los vecinos no denunciaban a otros vecinos. O sea, una locura total. Es decir, mientras que eso daba 50 puntos de rating, Horacio Rodríguez Larreta estuvo sentado ahí, entregando a los argentinos, mandando a la quiebra a miles de personas, dejándolas sin trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, ellos tienen, digamos, hay imágenes donde están soldando las persianas de lugares. Es decir, destruyeron el sector de servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intensiva el servicio, y la destrozaron. Y sin embargo cobraba cada vez más impuestos, alegando que a él le habían bajado la coparticipación. Baja el gasto, no suban más impuestos. Y entonces, todos aquellos que denunciamos esto, somos catalogados de extremistas, de locos, de insanos, se nos hacen persecuciones, se pone dinero en los medios y algunos periodistas persiguen a aquellos que nos oponemos. Y esto es interesante porque vean que la grieta acá no es solamente un negocio de los kirchneristas que están en el poder, sino que es también negocio de los que están del otro lado, de negar que existen otros opositores cuando ellos son absolutamente funcionales al kirchnerismo. ¿Sí? Donde la señora María Eugenia Vidal chatea con Máximo Kirchner, el señor, digamos, Larreta es amigo de hace 30 años del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde, digamos, o sea, además, ellos coinciden en los esquemas de política, solamente difieren en los modos. O sea, los controles de precios no funcionan en ningún lado, pero según Larreta, si se hacen de buenos modos, sí. Es decir, el Estado para él no es malo el tamaño del Estado, sino que sea eficiente, cuando en realidad el avance del Estado, entonces con ese criterio, entonces, digo, Larreta podría también justificar el comunismo, con tal que lo hagan bien, digamos, entonces caería en el problema de la fatal arrogancia, en el problema de la ausencia de cálculo económico que deriva en la caída del socialismo. O sea, entonces, y para mí son tan peligrosos, o sea, las palomas de Juntos por el Cambio son tan peligrosas o más que los propios kirchneristas, porque ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. Vos te enfrentás a Cristina Fernández de Kirchner, te mira y te dice, mira, Sabache, te voy a comer el hígado. Y cuando terminó de decirte eso, está con la servilleta en el cuello, con los cubiertos, y te está apuntando al hígado. En cambio, Larreta viene, se te muestra amigable, de buenos modales, pero en realidad termina proponiendo lo mismo o peor. Entonces, claro, eso me parece mucho más grave. Fíjate, Milei, hay una cosa importantísima que, pero yo me imagino que María Corina, estás viendo la misma historia de Venezuela. Ellos siembran caos para avanzar. Todo lo que piensa la gente que son errores, como el control de cambio, la liberación de presos, el acoso al periodismo y a los medios de comunicación, el acoso al que piensa diferente, todo eso que parece supuestamente errores, ellos lo hacen a propósito para avanzar. Yo quisiera, María Corina, porque tú estás oyendo a Milei y es como que si te estaríamos dibujando a lo que pasa en Venezuela. De hecho, tú misma no puedes ni siquiera salir del país. Te inhabilitaron un montón de tiempo. Coméntanos todo eso y también me gustaría que de alguna forma comentaras cómo es en Venezuela, cómo fue en Venezuela esa siembra de caos, de control de precios, de distorsión económica que nos llevó a donde estamos hoy. En efecto, yo escuchaba, cuando Javier decía al principio, las distintas fases. Ellos han ido actuando de una manera sistemática y muy bien pensada. O sea, estos tipos no los podemos subestimar. Y no actúan solos. O sea, tienen por detrás
una cantidad de insumos de inteligencia, de información, de asesores, etcétera. Y lo vemos, miren lo que está pasando con Podemos en España, etcétera. O sea, estos han creado una red que trasciende el Foro de Sao Paulo, por cierto. Y yo creo que eso es un gran alerta, porque nosotros, los que creemos en la libertad, tenemos que entender que tenemos un enemigo común y que tenemos que articularnos y apoyarnos en muchísimos aprendizajes, mensajes, en la construcción de una narrativa que desmonte lo que ellos han vendido de lo que son hasta ahora. Y además, por lo que decías bien, en el sentido de que toda la evidencia, toda en la historia alrededor del mundo, favorece nuestras posiciones. Ahí están, esos son los resultados. Quienes pasan hambre y quienes están viviendo bien. Cuando la gente huye de Venezuela, ¿para dónde se va? ¿Se va para Cuba o se va para los Estados Unidos? Es clarísimo. Mira lo que están pensando ahorita los venezolanos que fueron a Perú con este enorme peligro que se les está montando ahora a los peruanos para una segunda huida. Entonces, yo sí creo que aquí hay que entender que ellos no tienen límite en cuanto a su capacidad de destrucción. Al final, más allá de lo que tú describías, de destrucción de empresas, expropiación, de infiltrar y acabar con, por supuesto, el sistema judicial, los medios de comunicación, etcétera, es destruir la familia. Y es algo que es terrible verlo para mí y vivirlo todos los días, ¿no? En el entorno familiar, el ciudadano crece con conciencia de sus derechos y deberes. El ciudadano tiene el ejemplo de sus padres que pone claramente las líneas entre el bien y el mal. Y en mi criterio donde surge un ciudadano verdaderamente libre. Y destruir, desgarrar la familia es la forma de hacer al ser humano tremendamente vulnerable. Y esta gente, de manera muy bien pensada, ha ido acabando con las redes que existían a nivel de las comunidades y, por supuesto, las relaciones familiares. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, entre otras cosas, promoviendo el hambre. No es que le salió mal, fue intencional. Tener al 96%, oigan esta cifra, 96% de la población venezolana en la pobreza, 75% en pobreza crítica. Un país que lo ha tenido todo para ser hoy en día el primero en crecimiento, en ingreso, en inversión, en PIB per cápita, con cualquier indicador que queramos ver. Entonces, por eso yo quiero insistir en este punto. Esto es un sistema de destrucción, de aniquilación, que avanza, que además va carcomiendo por dentro instituciones y sectores fundamentales y va sumergiendo en el miedo y en la paralización. ¿Por qué? Porque el caos te produce una enorme incertidumbre y la incertidumbre te paraliza. Entonces, parte de la estrategia para combatir esto es con certeza, con certidumbre, decirle, hablarla con la verdad, aferrarnos a la verdad, por más duro y peligroso que eso sea, con todas las consecuencias que ha tenido para nosotros. Tú le decías, bueno, ¿cuántos venezolanos que nos han ido encerrando? A mí solamente no me dejan salir del país de hace más de 8 años, a mí no me dejan comprar un ticket de avión local, Javier. O sea, yo me tengo que mover con mi carro y me sigue la policía política y me han trancado las autopistas durante más de 12 horas para que yo no pueda seguir, me tengo que bajar del carro y caminar. O sea, este es el tipo de cosas que estos criminales llegan a actuar con este nivel de desfachatez, pero al mismo tiempo, como tú dices, no resisten la verdad. Y no resisten la pasión y el amor que hay por la libertad en un pueblo que, como el nuestro, solo concibe su vida libre. Entonces, creo que hoy tenemos, así, frente a las horas más oscuras y más peligrosas que vivimos en Venezuela, también yo veo la enorme oportunidad única en la historia de que emerja una enorme fuerza ciudadana que deje atrás y para siempre el socialismo y que se abrace con orgullo a todas estas propuestas que estamos haciendo que van a resolver los problemas reales. Ahora, ¿dónde está nuestro desafío? ¿Dónde está la tarea por hacer? Lo que yo siempre digo, tenemos que hacer el liberalismo sexy, lo tenemos que hacer irresistible, lo tenemos que hacer la propuesta que todo el mundo con orgullo te diga, ¿liberal y qué?
o liberal a mucha honra, ¿no? Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos que hacer por delante sobre la verdad, porque ellos lo hacen sobre la mentira y sobre la propaganda. Y eso es lo que hace que nuestro planteamiento sea a la larga invencible. María Corina dice cosas maravillosas. Sí. Y una es, voy a usar una frase de Ludwig von Mises, que decía, mientras ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras verdades. Es decir, incansablemente. Punto 1. Punto 2, con esto de hacer sexy al liberalismo. La clave pasa por no solo demostrar la superioridad en lo cuantitativo. No es solo decir, bueno, los países libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, el decil más bajo está 11 veces mejor que su par en el reprimido, o que, digamos, el que está peor en la economía libre está mejor que el 90% de la gente del país reprimido, o, digamos, que hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. No alcanza con eso. Porque como dice Israel Kirchner en uno de sus libros, dice, pero si el sistema estuviera construido sobre bases injustas, no merece ser defendido. Y acá la discusión interesante es que además el sistema es moralmente justo. Superior. Es decir, el único sistema que es justo es el liberalismo. Entonces, digamos, el eje central de la discusión es moral. Es moral. Y demostrarle a la gente la superioridad en el plano moral, porque ellos están abrazados a los valores de la envidia, del odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, y si es necesario el asesinato, porque no solo han sido un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, sino que además han asesinado a 150 millones de seres humanos con ese régimen nefasto. Y hay que decírselo, pero hay que también, digamos, hacer la discusión moral. Había en la primera parte de las frases maravillosas que dejó María Corina, cuando hablaba de lo que decía ese ser nefasto, digamos, el que pedía las expropiaciones, cuando decía que rico es malo y María Corina decía ser rico es rico, ¿sí? Que vendría a ser rico es bueno, digamos, por estos lugares. Y una de las cosas que implica internalizar la batalla cultural y moral, es que el liberalismo solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, aquel que le va bien en el capitalismo es un héroe, es un benefactor social. No solo está creando bienes de mejor calidad o mejor precio que permite que las personas disfruten de bienes de mejor calidad y dispongan de mayores recursos para comprar otras cosas, sino que además, como si esto fuera poco, crea fuentes de trabajo, crea, digamos, elementos que potencian la productividad, mejora el salario real y mejora el nivel de vida de todos. Y como si todo esto fuera poco, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, o como señaló Bertrand de Juvenet, digamos, donde existe mercado, las costumbres son dulces. Es decir, yo no puedo ser exitoso si no estoy haciendo algo que beneficie a mi prójimo. Es decir, como decía Milton Friedman un día que está en la serie Libre para Elegir, y que se apalanca sobre el ensayo de Leonard Reed, Yo el lápiz, dice, bueno, pero la gente puede terminar odiando, la gente puede odiar a la otra persona, pero si yo no le doy un bien de calidad y no lo trato bien, no lo compra y voy a la quiebra. Por lo tanto, aun cuando lo odie, voy a terminar cooperando y me voy a comportar como un ser humano razonable, porque básicamente me conviene. Es decir, eso fue lo que generó, por ejemplo, la paz en Europa. Vivían peleándose, llevaban siglos peleándose. ¿Cómo lo arreglaron? Crearon el mercado común europeo, y con eso, ¿qué hicieron? Los pusieron a comercializar, se hicieron interdependientes. Por más que se odien, no van a ir a la guerra porque se van a empeorar todos. Entonces, me parece que ese es el eje central, esta batalla cultural apalancada primordialmente en el centro de la escena, la discusión moral. Mostrar que estos regímenes son asesinos, mostrar que empobrecen, pero mostrar que degradan la moral del ser humano.
y que llevan a una convivencia horrible. Porque uno puede ser pobre, pero eso no tiene que implicar vivir en una condición horrible. Y esta gente empobrece y además lleva a que la vida sea horrorosa. Sin libertad no hay nada. Y en el caso argentino hay que proteger esas instituciones, porque si las instituciones de un país no son sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. En Venezuela hay que luchar muy duro para poder rescatar nuestra libertad. De hecho, no encontramos justicia dentro y parecería ser que afuera tampoco, aunque hoy hubo una luz de esperanza final del camino, pero es tarde. O sea, todavía la justicia no la encontramos. Por eso es que yo le digo tanto, María Corina, a los argentinos, no pierdan su imperfecta democracia, porque no hay organismo internacional, no hay esa coalición internacional que nos ayude a rescatarla. Entonces hay que defenderla con todo. Y quiero aprovechar para invitar a los argentinos y a los venezolanos extranjeros que vivimos en nuestro segundo hogar, que voten, que no pierdan la oportunidad de decidir su vida. No permitan que nadie lo haga por ustedes. Y nada de voto en blanco, por favor. Y a los venezolanos, María Corina, yo quiero que tú les hables, porque en un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Es una farsa electoral nuevamente que quieren llevar al venezolano para maquillar a la tiranía de democracia. Y quiero que los dos, por favor, cada uno, cerremos de alguna forma con los pasos siguientes. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo los ciudadanos como yo pueden apoyar a dos ciudadanos como ustedes que quieren dar la batalla cultural, que quieren la libertad para nuestra región? Miren, yo creo que lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo de esto. Es decir, ciudadanos que tenemos valores comunes, que enfrentamos enemigos comunes, que a veces no teníamos esa conciencia antes, pero que, fíjate, paradójicamente, la dolorosa migración venezolana está sirviendo para crear esa conciencia y para unir estas luchas y estas energías. A pesar de la oscuridad de este momento, yo soy muy optimista, yo tengo una enorme confianza en el futuro de Venezuela y de nuestra región. Como te decía, el péndulo de aquellos que hemos padecido el horror del comunismo, totalitarismo, el socialismo, y que entendemos que el precio de la libertad implica su defensa permanente, todos los días por todos los ciudadanos. Y aquellos que como yo, y veo que Javier también, crecimos viendo la política con asco, y decir, mira, yo puedo ser el primero astronauta antes de meterme a político, darnos cuenta que es un oficio de una nobleza y de una exigencia enorme, una gran responsabilidad. Y tenemos que formar a los jóvenes, tenemos que formar a los chavos para que se dediquen a ser buenos políticos, para que den estos debates, para que entiendan y tengan la fuerza de defender en lo que creen. Y estas obras sí entiendo que para Argentina son cruciales. Estamos muy cerca porque nosotros sabemos que Argentina es un aliado fundamental. Y una cosa es el gobierno actual, pero sabemos que la sociedad argentina acompaña nuestra lucha y ha acogido con una enorme generosidad a mis conciudadanos. Y a ellos les pido que estando en Argentina sean eso, una voz que va directo a la conciencia de una sociedad que, como nosotros, ama la libertad, la justicia, la verdad, y que no podemos permitir que termine o que pase por este periodo de oscuridad que lleva Venezuela. Y tengo confianza que no será así. Así que, y gracias a líderes como Javier, que tienen la fuerza y la convicción para entusiasmar y estimular a tantos ciudadanos dentro y fuera de Argentina, Javier. Así que, bueno, gracias a Sabache y encantada de poder estar estos minutos con ustedes y ojalá pueda pronto llegar hasta Argentina y abrazarnos en libertad. Milei. Bueno, básicamente, en primer lugar quiero darte las gracias a Sabache y darle las gracias a María Corina por permitirme estar en este espacio junto a ustedes. Y básicamente yo quiero dejar dos reflexiones. La primera es que no se puede escindir la batalla cultural de la batalla política.
y hay que entender que esas dos batallas se dan en simultáneas. Porque si uno da la batalla cultural, pero no se mete en la política, el socialismo sigue avanzando. La gente tiene que elegir entre el menos malo, pero siempre en la misma dirección, porque nunca van a ir contra sus privilegios de casta. Meterse solo en la política, pero no tener los fundamentos, es como un barco a la deriva, por lo tanto, termina siempre mal. Y en especial cuando el político descubre el poder que le da tener el monopolio de la violencia, que es el Estado. Por lo tanto, el involucramiento tiene que ser no solo en lo cultural, sino que tiene que ser en lo político, y esas dos batallas tienen que estar coordinadas, por decirlo de alguna manera, porque si no, el socialismo nos va a ganar. De hecho, ellos teniendo ideas espantosas, teniendo un sistema hambreador, empobrecedor, asesino, que además moralmente es deplorable, lo supieron arropar y ganarnos. Entonces, en la batalla cultural, si nosotros aprendemos de eso, el triunfo, sin lugar a dudas, será del liberalismo. Y yo creo que lo que hay es un despertar de las ideas de la libertad, y que poco a poco van avanzando, y que se está tomando conciencia, y que poco a poco estamos encarando una revolución de la libertad. Ese es el mensaje optimista. Y después quiero dejarles una alegoría, digo, como para reflexionar sobre la libertad. Cuando ustedes se enfrentan a estos sistemas, yo les podría decir, bueno, te puedo ofrecer un lugar donde tenés casa, donde tenés comida, donde tenés recreación, donde podés estudiar, ¿sí? Donde tenés paseos, todo. Se llama cárcel. Tenés todo eso, pero no tenés la libertad. De hecho, cuando uno va y visita Alcatraz, Alcatraz es un pequeño islote, por eso le dicen, digamos, la roca también, que está en la bahía de San Francisco, y cuando uno hace el recorrido de Alcatraz, hay una parte muy interesante de dicho recorrido, que es en la parte donde está la cancha de básquet, y estaba toda la parte donde hacían deportes y eso. Y es interesante porque ese lado de la cárcel, donde ellos hacían el recreo, daba a la bahía. Y dicen que lo que más les dolía era ver cómo progresaba la sociedad, y ellos estaban estancados en esa jaula. Entonces quiero cerrar con una frase, digamos, de Mariano Moreno, que decía: prefiero una libertad tempestuosa antes que una esclavitud confortable. Si el valor de la libertad junto al valor de la vida son valores superlativos, y obviamente son derechos reales, derechos que no podemos permitir que se avance, y otro, el derecho adquirido, que es la propiedad. Por lo tanto, si nosotros comprendemos eso, a mí es muy emocionante. Tú, Azabache, has venido a varios de mis actos, has visto la cantidad de banderas venezolanas que hay, Sí. o banderas cubanas, en donde saben lo que es haber perdido la libertad frente a estos socialistas. Y es muy lindo porque en muchos actos hemos terminado con esta definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es nuestro máximo referente de toda la historia del liberalismo argentino, y toda la gente la repite como de una manera, yo la voy diciendo y la gente me va acompañando, ¿no? Que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad,
si internalizamos eso dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro alma, dentro de nuestra mente, seremos invencibles. Nada podrá frenar a la libertad. Así es que, como suelo decir cuando termino todos mis discursos, ¡viva la libertad, carajo! ¡Que viva! ¡Que viva! Yo quiero... Un abrazo gigante. Sí, por favor, que mira, quiero decirles algo a los dos. Yo no sé si ustedes entienden la dimensión que son para toda la región, porque son las cabezas de un pensamiento distinto, un pensamiento que nos hace libre, un pensamiento que nos da esperanza. Yo de verdad los abrazo con todo mi corazón, quiero que cuenten conmigo para generar foros, para seguir con esta lucha, porque no es cuestión de Venezuela o Argentina, sino es de toda la región. Y mientras más unidos estemos y más claros y podamos proyectar las ideas en conjunto, es mejor. Les quiero dar las gracias, María Corina, gracias de corazón por siempre estar, por ser una mujer coherente con ideas claras de libertad. Milei, gracias por todo lo que nos enseñas, nos has abierto los ojos, nos has abierto las conciencias. Quiero que cuentes con los venezolanos, que ya somos también argentinos los que vivimos aquí, los que están fuera, que abracen también estas ideas libertarias. De verdad, yo los abrazo con todo mi corazón y los acompaño a cada paso. Gracias, Azabache. Te felicito por tu trabajo de todos los días. De verdad que eres un orgullo para nosotros. Javier, un beso gigante. Muchísimas gracias, María Cuídate Corina. mucho. Es un honor y un placer. Y gracias a Azabache. Y espero que vuelvas a estar conmigo en el acto de cierre de campaña el sábado y vuelvas a estar conmigo en el búnker cuando sea la elección del 14. Que de hecho estás en las fotos que publicó The Economist, estás ahí, de hecho. Sí, sí. Mira, si quieres, yo no sé, te quiero comprometer, María Corina, para que cerremos así con el grito de Milei, porque viva la libertad, carajo, que lo digamos los tres juntos y nos vamos a la 1, a la 2 y a las 3. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Besos! ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.